Hay momentos en la vida en los que el suelo bajo nuestros pies parece desmoronarse. Días en que la adversidad golpea con una fuerza incomprensible, llevándose todo lo que conocemos y amamos. ¿Qué hacemos cuando la prosperidad se convierte en desolación y la esperanza parece un eco lejano? Hoy nos adentraremos en una de las historias más profundas y desafiantes de la Biblia, la historia de Job. Un relato que no promete respuestas fáciles, pero que revela el poder de la resiliencia inquebrantable frente a la más inimaginable de las pruebas. Conocemos a Job como un hombre de la tierra de Uz. No era un rey ni un profeta, sino un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era inmensamente bendecido. Poseía vastas riquezas en ganado, numerosos siervos y, lo más importante, una gran familia. 7 hijos y 3 hijas. Su casa era un centro de alegría y fe, donde los banquetes se sucedían y Job, en su piedad, ofrecía sacrificios por sus hijos para santificarlos. Era un modelo de virtud y prosperidad, respetado por todos, un ejemplo viviente de que la rectitud traía consigo abundancia y paz. Su vida parecía una fortaleza inexpugnable, construida sobre pilares de fe y bienestar. Pero el destino de Job tomó un giro aterrador. Sin previo aviso, una serie de calamidades, una tras otra, cayeron sobre él con una velocidad devastadora. Un mensajero tras otro llegó con noticias horribles. Los sabeos robaron sus bueyes y asnas y mataron a sus siervos. Un fuego del cielo consumió sus ovejas y pastores. Los caldeos se llevaron sus camellos y mataron a más siervos. Y luego el golpe más devastador. Un gran viento derrumbó la casa donde sus hijos e hijas celebraban, y todos murieron. En un solo día, Job lo perdió todo: sus bienes, sus siervos y, lo más preciado, su familia. La prosperidad se convirtió en ruina, la alegría en luto. Cualquiera se habría derrumbado, pero la respuesta de Job fue asombrosa. Rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Aún así, su prueba no había terminado. Poco después, una enfermedad terrible lo cubrió de llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Su cuerpo estaba plagado de dolor, su espíritu de angustia. Se sentó entre cenizas rascándose con un trozo de tiesto. En su agonía, Job recibió la visita de sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron a consolarle, pero sus palabras se convirtieron en un tormento adicional. Convencidos de que una desgracia tan grande solo podía ser un castigo por el pecado, insistieron en que Job debía haber cometido alguna transgresión oculta. Le urgieron a confesar sus faltas para que Dios lo restaurara. ¿Acaso Dios pervertirá el juicio o el Todopoderoso pervertirá la justicia?, le increpaban. La esposa de Job, en su desesperación, incluso le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Job, a pesar de su inmenso dolor, defendió su inocencia. No entendía por qué le ocurría todo esto, pero se negaba a creer que Dios era injusto. Su lucha no era contra Dios, sino por entenderlo. Se debatió con preguntas sin respuesta, con la lógica humana que buscaba una razón para tanto sufrimiento.
Experimentó la soledad profunda de quien es juzgado y no comprendido, incluso por sus seres más cercanos. Fue una batalla de las palabras que lo llevó al límite de su resistencia, donde la desesperación se mezclaba con una fe que, aunque herida, aún se aferraba a un hilo de esperanza. Cuando la discusión con sus amigos llegó a un punto muerto, fue Dios mismo quien respondió a Job, no con explicaciones directas de su sufrimiento, sino con preguntas retóricas que revelaban la majestad y el poder incomprensible de la creación. Desde un torbellino, la voz divina le preguntó a Job dónde estaba cuando los cimientos de la tierra fueron puestos o cuando el mar fue contenido. Le mostró la complejidad de la naturaleza, la fuerza de las criaturas salvajes, la vastedad de un universo que escapa a la comprensión humana. Ante la grandeza inmensa de Dios, Job se humilló. No obtuvo todas las respuestas que buscaba, pero ganó una perspectiva mucho más profunda. Reconoció la limitación de su propia sabiduría y la infinitud de la divina. He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no conocía. Esta fue la cúspide de su viaje, no la obtención de respuestas, sino la humilde aceptación de la soberanía de Dios y una renovada adoración. Su fe ya no era solo una fe de prosperidad, sino una fe forjada en el fuego de la adversidad, más profunda y resiliente que nunca. Al final de su prueba, Job oró por sus amigos, perdonándoles por su juicio, y entonces la restauración comenzó. Dios restauró la fortuna de Job, el doble de lo que había tenido antes. Tuvo otros 7 hijos y 3 hijas, y vivió una larga vida, viendo a sus nietos y bisnietos. Esta historia no nos dice que el sufrimiento siempre se recompensa con prosperidad material, sino que nos enseña que la resistencia, la integridad y una fe inquebrantable pueden llevarnos a una nueva cima, a una comprensión más profunda de la vida y de nosotros mismos. Job nos enseña que el camino de la vida está lleno de misterios y desafíos, que a veces las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra resiliencia. No importa cuán oscuras se pongan las nubes o cuán insoportable parezca la pérdida, podemos elegir mantener nuestra integridad, buscar comprensión y sobre todo aferrarnos a la esperanza. Porque incluso después de la más devastadora de las tormentas, el sol puede volver a brillar y la vida puede florecer de nuevo, aún más abundante que antes. Tu regreso a la cima también es posible.